Bendito sea el nombre del Señor. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga un poquito más. Señor, gracias porque en esta preciosa mañana podemos reunirnos en tu santo templo, en este lugar que se ha construido para elevar y glorificar tu nombre. Queremos, Señor, que tú sigas hablando a nuestras vidas, que sigas ministrando a nuestros corazones y que sigas, Dios, guiando nuestro ser en la plenitud de tu gloria. Tú conoces las necesidades de los hermanos, lo que está dentro de su corazón. Yo te pido, Señor, que seas tú quien ministre conforme a las necesidades. En el dulce nombre de tu Hijo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno y para siempre son sus muchas misericordias. Y en este mes la iglesia tiene como propósito hablar sobre la vida de oración de Jesús. El pastor la semana pasada nos dio las enseñanzas de las oraciones de Jesús y quisiéramos en ese orden seguir compartiendo con la iglesia lo que el gran maestro pudo dejarnos a nosotros establecido. Y quisiéramos que podamos buscar en nuestras Biblias, en el libro de Lucas, en su capítulo 5, del verso 15 en adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Libro de Lucas, capítulo 5, del verso 15 al 16, dice la palabra del Señor. Su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oír a Jesús y ser sanada de sus enfermedades. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Sobre ese pasaje y sobre esa acción del Señor Jesucristo, quisiéramos desarrollar en esta mañana 3 subtemas: la oración a solas, espacios de oración y la disciplina cristiana en la oración. Cuando nosotros vemos ese pasaje del Señor, de un acontecimiento que se da en la vida de nuestro Señor Jesucristo, saltan a reducir 3 factores que han sido la causa por la cual muchos ministerios hoy en día se han perdido. Y es la razón por la cual muchas personas se desvían o se desvirtúan de su realidad. Resaltado, la fama. Dice el texto, su fama se difundía cada vez más. Jesús está iniciando su ministerio, está escogiendo a sus apóstoles, está desarrollando la labor ministerial. La gente está escuchando de él, la gente sabe que hay algo especial en este carpintero, en este hijo de José y de María. Está haciendo cosas que otros no hacían, está dando palabras reveladas que otros no tenían. Por consiguiente, hay que escuchar a este hombre. Y dice la palabra del Señor que ese sabor de que me llevan un cojo, lo sano, la gente empieza a crear la popularidad de Jesús. Y ahí es que muchas veces el enemigo atenta contra la vida ministerial de nosotros los creyentes. Llega un momento en que Dios empieza a manifestar su gloria y empieza a movernos a lugares y espacios y empieza a correr tu nombre, tu popularidad, y muchas veces la figura se deja atrapar por esto de la fama. Y en la fama desvirtúa
desvirtúa el propósito para el cual Dios lo ha llamado. Porque empiezan a ser más importantes los likes, las presentaciones, las aceptaciones, la forma de cómo me veo, la forma de cómo generar contenido, la forma de que cuántos seguidores tengo, y empezamos a descuidar la labor ministerial por atender que soy la figura del centro, por preocuparme por saber cuántas gente va a mi concentración, si soy o no soy, y cómo está el afiche. ¿Me veo bien en esta pose o tengo que poner otra? Porque soy la figura, porque soy la atracción. Jesús, dice la gente que su fama corría y grandes multitudes se congregaban alrededor de él. Antes de salir al escenario, ¿cuántas gentes hay? ¿Está lleno el escenario? ¿Estamos vendidos al tope? ¿O tengo que esperar unas horas más para que el público empiece a llegar? Yo no voy a llegar de primero. Yo tengo que llegar cuando la gente esté afuera. Y encima de eso tiene que haber un coro de gente que me aplauda, que me victoree. Porque lo necesitamos muchas veces. Ese tipo de acción va en detrimento de la vida ministerial de las personas. La demanda de enseñar, por consiguiente, sí, Dios te usa, sí, eres motivado, pero muchas veces nos esforzamos tanto por suplirle al pueblo, por darle al pueblo lo que está pidiendo, que vamos descuidando nuestra vida de comunión y de integración para con el Señor. Amados hermanos, muchos ministerios, muchos hombres de Dios y mujeres de Dios han caído por causa de estas condiciones. Jesús, conociendo esas cosas y sabiendo que su tiempo es perfecto, dice la palabra del Señor que aunque la gente le aupaba, aunque la gente le busca, aunque la gente desea el milagro, él buscaba de manera sorpresiva escaparse, salir de ese bullicio, salir de ese propósito en que el mundo te quería envolver. Y dice que salía a lugares solitarios a orar al Señor. Porque si hay algo que Jesús tenía claro, hermano, cuál era su propósito aquí en la tierra. Y ese lugar solitario, ese lugar de intimidad, ese espacio que estaba reservado para él solamente y su Padre, donde el bullicio, donde la bulla de la gente no estaba de por medio, ahí él podía tener intimidad con su Padre. Eso hace que el ministerio de Jesús tenga los logros que hoy puede exhibir. Por no dejarse envolver, no dejarse llevar muchas veces de las artimañas del enemigo, de las treintas que pone el enemigo de la justicia para envolvernos y hacernos creer que estamos trabajando para la gloria de Dios, pero poco a poco lo que ha ido es retirándonos un poquito más de su presencia. Cuando nosotros vemos este pasaje de la palabra del Señor, podemos entender que Jesús se retiraba a solas para mantener comunión con su Padre. En el libro de Juan, en su capítulo 6, versículo 38, dice la palabra: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
lo que poseo, lo que tengo, lo que estoy haciendo, no es voluntad mía, no es cosa mía, es que yo me debo, es que yo tengo un dueño, es que yo soy esclavo de aquel que murió y resucitó y me levantó y me transformó. Es que no me debo a mí, me debo a Él. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Jesús tenía claro eso. Por eso en esos espacios Él tenía tiempo para recargar fuerza espiritual. Leemos en Marcos 1:35, 36, dice la palabra, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Simón y compañeros salieron a buscar a Jesús. Amados hermanos, si hay algo que caracteriza la vida de oración de Jesús, eran unos horarios especiales que vamos a hablar más adelante. Pero la mañana, la madrugada y altas horas de la noche eran espacios reservados para hablar con su maestro. Jesús no se permitía salir al mundo sin antes hablar con su Padre. Jesús no se permitía salir de su casa sin antes tener ese espacio de intimidad con su Padre, sin antes haber tenido esa relación. Y es verdad, se ora en todo tiempo y en todo momento, es verdad. Jesús podía pasar las 24 horas orando, pero hay una oración que haces en tu trabajo, que haces en tu escuela, y tú sigues en tu rutina, y tú puedes estar orando en tu mente. Y eso está bien, y bendito Dios por eso, qué bueno. Pero hay un espacio donde tú sabes que es reservado para ti y tu Padre. Ese espacio, como lo clasificas para atender al trabajo, atender los estudios, atender los muchachos, atender la casa, atender tus obligaciones, dentro de esas obligaciones Jesús tenía uno que era solo de Él y su Padre. Por eso, Él muy de mañana salía a hablar con su Padre. Hay un famoso predicador que dijo lo siguiente: el que no esté dispuesto a ocultarse cuando Dios le pide, después de haber estado en el centro de la atención pública, no merece llevar el nombre de cristiano. Suena duro, pero es verdad, porque la gloria no es tuya, es don de Dios. Es Él que le está usando para su gloria y para su honra. Si tú no estás dispuesto a ponerte detrás de la cortina, detrás del telón, y dejar que sea Él que manifieste su gloria, que proyecte su poder, entonces estamos caminando por lugares equivocados. Si nosotros no estamos en disposición de darle a Él el paso, entonces tendríamos que examinar nuestro corazón. Jesús tenía claro cuál era su propósito ministerial. Y esto lo hemos dicho en otras ocasiones, hermanos. Jesús dirige a la multitud. Y fíjese que hay multitudes que le agolpean. Y Jesús administra a la multitud. Y dentro de esa multitud, hermanos, hay 70 que Él comisiona. Y a esos 70 le llama discípulos. Vayan por los montes, vayan por los vallados, vayan por las ciudades, vayan por los pueblos, vayan por las aldeas. Prediquen la palabra. Dentro de esos 70 habían 12. A esos 12 Él le enseñaba, le formaba en doctrina de cosas que no le enseñaba a los 70 ni a la multitud. Y a esos 12 Él le dice, ustedes serán llamados apóstoles.
A esos 12 pertenecían a un grupo especial del maestro. Pero dentro de esos 12 habían 3 que eran sus amigos más cercanos, que eran los que habían contemplado la transfiguración, que habían visto cosas que los 12 no habían visto, que se le había revelado cosas que a los 12 no se le había revelado. Pedro, Juan y Jacobo. Y a veces uno se pregunta, ¿acaso sabían Pedro, Juan y Jacobo por qué el maestro le prestó tanta atención y estuvo tan cercano de ellos? Si Jacobo hubiese sabido que iba a ser el primer apóstol en morir por la causa de Cristo, ¿acaso sabía Pedro que a él se le iba a encomisionar el legado de la iglesia? ¿Sabía el apóstol Juan que él iba a ser desterrado en la isla de Pasmo y pudiese ser el último de los apóstoles en morir? ¿Acaso sabían eso ellos? Pero Dios en su omnisciencia, en su omnisapiencia, va preparando nuestros corazones, nuestras vidas para cumplir sus propósitos que Él tiene establecido. No lo conocemos, no lo sabemos, pero Dios sabe lo que tiene reservado para cada uno de nosotros. Amados hermanos, había un lugar, había un espacio donde esos 3 no tenían cabida. Y dice la palabra del Señor que en repetidas ocasiones Jesús le decía a sus discípulos: espérenme aquí, en tanto yo voy y oro al Padre. Ese espacio de intimidad, ese espacio de oración, no entraban los 3, los 12, los 70 o la multitud. Era un espacio reservado solo para Él y su Padre. Que hoy los afanes, las preocupaciones, los tratados de la vida quieren absorbernos todo nuestro espacio. Tenemos que tener la sabiduría para decir: de aquí a aquí pertenece a Jehová. Y eso no está en negociación. Eso no está dentro de los acuerdos que pueda hacer contigo. Porque era lo que Jesús estaba estableciendo a sus discípulos. Yo te enseño, Pedro, yo te educo, Juan, yo te formo, Jacobo, pero hay un espacio que tú tienes que entender que es mío y de Dios. Enseñanza que nos dejan a nosotros, hermanos, la forma de cómo poder ir llevando esta vida de cristianos. El apóstol Pablo nos aconseja en el libro de los Efesios, en su capítulo 5, 15, 17, dice: por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Pablo está diciendo a la iglesia: cristiano, ten cuidado cómo andan. Cristiano, no actúe como insensato. ¿Qué es el insensato? El que actúa como sin pensar, el que actúa como de resorte, el que actúa como le salga el día, el que actúa como según se sienta, el que hace las cosas sin procesarla. Hay gente que tienen como, no sé si memoria corta, porque le llega lo que le llega a la boca, tiene poco procesamiento aquí arriba en el cerebro. Entonces como que baja rápido, ¿verdad? Tiene como una señal rápida, así. Y después tú dices: ay, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dije? Sierva, procese, siervo, procese antes de soltar. ¿Te ves? Entonces, ¿para qué? Para que no caiga en la insensatez. Y el mismo apóstol Pablo sigue diciendo: aprovechando bien el tiempo. 3 enseñanzas que nos deja esto. ¿Por qué?
Porque Pablo quería enseñarnos a nosotros las prioridades que nosotros tenemos. En la vida había gente que tenían prioridades. Marta tenía prioridad. Ah, sí. Marta estaba muy afanada. Marta, la prioridad de ella era tener la casa limpia, tener buena... Yo me imagino que Marta cocinaba muy bueno. Yo me imagino que Marta tenía un sazón. ¿Quién es que le manda el sancocho a usted, varón? Cándida. Parece que Cándida cogió la receta de Marta, digo yo. Porque siempre ahí. Pero Marta no estaba enfocada. La prioridad de Marta eran los quehaceres, hermanos. La prioridad de Marta era el ornato. La prioridad de Marta eran las cosas físicas. Sin embargo, había otro joven, el joven rico, dice la Biblia, que se acerca a Jesús muy fuertecito, sacando mollero y sacando pechito. Maestro bueno, dime qué tengo que hacer para ganar el reino de los cielos. Todo eso lo he guardado desde... Y cuando Jesús le dice, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, dice la Biblia que él se entristeció y echó hacia atrás, porque sus prioridades estaban puestas en las cosas materiales. Y me resulta interesante que cuando Pedro escucha la respuesta que se le da a este hombre rico, Pedro dice, hey, espérate, aquí hay un problema, porque tú dices que venda todo y se lo dé a los pobres. Mira, Jesús, aquí tenemos un tema. Nosotros, los discípulos, hemos dejado todo, casa, mujer, pesca, lancha, yola, lo que tú quieras, como tú quieras llamarle, para seguirte a ti, a nosotros. ¿Cuánto es el pago? ¿Y ahora está Javi? ¿Cuánto es el pago? Jesús le dice, mira Pedro, a ustedes les voy a tener un lugar especial cuando yo venga en mi reino. Ustedes van a ser los jueces. Pero sepa algo a ti, Pedro. Te voy a decir algo a ti. Que nadie que haya dejado padre, madre, hermano, hijo, nieto, padrino y todos sus bienes por causa de mí, yo le pagaré 100 veces más de lo que te deben. O sea, ¿sabes? Dice, Dios paga y paga bien. Jesús dice, yo no me quedo con deudas de nadie. Y tú lo verás más adelante, Pedro. Yo te lo voy a enseñar, bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, Jesús tenía espacios de intimidad con el Señor, y es la invitación que Él nos hace a nosotros, que dentro de su agenda, dentro de tu programa, puedas tener identificado mi tiempo y lugar. Por eso, Lucas 22:39 dice la palabra del Señor. Saliendo Jesús, se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también lo siguieron. Dice Juan 18:1-2, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Espacio. Si había un lugar, hermano, donde Jesús en múltiples ocasiones se reunía para orar al Padre, era el Getsemaní. Getsemaní, que es como prensa de higos. Dicen en algunas traducciones un monte.
En otras dicen era un jardín, el jardín de Getsemaní, porque era un pequeño verdor, un pequeño lugar que se había separado para enriquecer la parte verde de la ciudad. Y detrás de él el monte de los olivos, donde había muchos higos. Ese lugar encierra la historia del cristianismo. Si esos higos hablaran, si el Getsemaní pudiera expresar lo que el maestro hablaba con el Padre en ese lugar, yo no sé cuántas cosas pudieran salir. Lo que sí es claro, que tanto sus discípulos conocían aquel lugar porque era habitual de él. Amados hermanos, nuestras casas deben de tener espacio donde nosotros podamos sentirnos cómodos para la oración. Nuestras casas tienen que tener esos cuartos de oración. Y tal vez yo tenga un espacio muy reducido, hermano, pero hay lugares, hay silla, hay sofá, hay esquina, hay rincones, hay lugar, hay un closet abierto, hay espacio donde usted sabe que yo no sé qué tiene esa esquina, pero cuando yo me arrodillo en ese lugar, yo como que me conecto más fácil, como que la presencia de Dios fluye en mi vida. Y yo te puedo decir, en casa yo tengo un lugar. La salita de casa, hay una esquinita ahí que tiene 2 sofás. Y tiene 2 sofás así, que como que se miran ahí. Y yo no sé, hermano, pero cuando uno se arrodilla y cuando tú empiezas a orar, yo puedo sentir que Dios está ahí. Como que me está esperando, como que está diciendo, ven siervo, siéntate ahí para hablar contigo. ¿Qué lo hago siempre? La carne es débil, hermano. Los sueños vencen. Pero las madrugadas guardan grandes secretos de la vida espiritual. Jesús lo sabía. Por eso, él de madrugada podía orar al Señor. Esos espacios, hermanos, donde usted pueda tenerlo reservado, que usted pueda gemir delante del Señor, que usted pueda cantar delante del Señor, que usted pueda interceder delante del Señor, donde los demás saben que eso está ahí reservado para ti y Dios. Hay una película muy famosa que se llama Cuarto de Guerra, ¿verdad? Y hay algo que me impresiona cuando ella vende la casa, que vienen unos nuevos inquilinos que está vendiendo. Hay un pastor que hace así y abre la puerta donde estaba el cuartico donde la dama hacía sus guerras espirituales. Y cuando él entra, sale, vuelve y entra. Y dice, aquí había una gente que ora, porque está impregnado de la presencia del Señor. Aún ella habiéndose ido, mudado de aquel lugar, ese espacio estaba impregnado de la presencia de Dios. Y eso es así, hermanos. Eso es real, hermanos. Cuando usted le selecciona al Señor, esto es tuyo, Padre. Yo quiero que habites en este espacio y en mi corazón. Dios va a obrar de forma extraordinaria. Dice la palabra del Señor en el Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y Marcos 1:35 ya lo hemos leído. Pero tanto David como los grandes hombres del Señor, que eran hombres de oración, Moisés, Abraham, sabían el poder que existe en la oración matutina. Y sabemos, como dice una lectura que estamos
leyendo que tal vez todos no nos podemos levantar muy temprano, ya sea por nuestra condición de salud, por nuestra ocupación laboral, por lo que estamos haciendo, que tal vez no nos permite. Pero en la medida que lo podamos hacer, yo le invito a que se pueda unir al matutino de las 6. Yo le invito a que si usted se siente cómodo a las 5 de la mañana, y yo siempre he dicho, siempre lo he dicho, la señal de las 4 a las 5 de la mañana está nítida. Para los que les gusta subir y cosas, ¿verdad? A esa hora, la señal espiritual está como flash. Usted conecta rápido. ¿Por qué? Porque a eso fue que usted vino. A eso fue que te levantaste. Y yo le invito a que cometa el error de decir esta mañana: Señor, quiero que mañana me despierte a las 4 de la mañana para orar. Yo le invito a que lo diga, a que lo haga. ¿Por qué? Porque a las 4 de la mañana, ¡pum!, sin sueño, sin cansancio, y tú dices, ¿qué pasó? ¿Verdad que yo te dije que a las 4, Señor? Él es puntual, hermanos. Él es muy puntual, hermano. ¿Sabe? Muy puntual. Entonces a las 4 usted está, ¡pum!, pero no diga que está ahí que medio resacado de sueño. Sin sueño. ¿Sabe qué nos toca? Yo hice mi parte. Te toca a ti. Párate, holgazán. No te me quede orando ahí en la cama. Bueno, Señor, como yo te dije que eran las 4, Padre, aquí mismo. Párate, muévete, tómate un vasito de agua, sacúdete y ve para tu rinconcito. Y si sientes que el sueño te quiere atrapar, quédate parado y di: aquí estoy yo, Señor, aquí está tu siervo, aquí está tu sierva, honrando lo que tú me dijiste. Sean 5, sean 10, sean 20, el tiempo que fuera, pero honre lo que usted ha dicho. Porque ¿sabe lo que pasa? Que la palabra de Dios enseña que Él honra a los que le honran. Amén. El salmista dice en el Salmo 63:1: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra de seca y árida, donde no hay agua. ¿Por qué el salmista dice esto? Porque él tenía necesidad de Dios. Porque él había experimentado la presencia del Señor. Porque él decía: mejor es un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ella. Porque muchas veces a nosotros, hermanos, nos cuesta orar, nos sentimos pesados, sentimos que el sueño nos vence. A nosotros no fue los únicos que nos pasó. Al hermanito Pedro y a los discípulos también les pasó. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabe qué es lo que nos pasa muchas veces? ¿Por qué no llegamos a ese punto? Porque nos falta disciplina, porque nos falta carácter. Dice la palabra del Señor en Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En la Biblia, la disciplina es el proceso por el cual Dios corrige, instruye y forma a sus hijos para que vivan conforme a su voluntad. No es solo castigo, sino entrenamiento en justicia. La disciplina, hermano, que nosotros debemos adornar en nuestras vidas, y cuando buscamos disciplina, se pueden dividir en 3 partes. La disciplina formativa, que abarca todo aquello que la iglesia hace con el objetivo de dar forma y carácter a la vida cristiana del individuo. Es la formación, el estudio de la palabra, motivarte a la oración, la consagración, la adoración, el conocimiento, la evangelización. Y todo eso va formando el carácter del cristiano. La
disciplina preventiva, que es esa que el doctor Miguel Núñez la define como que se puede definir como la vacuna que se le pone a las personas para evitarlo un contagio. Por ejemplo, Pablo tenía una vacuna. Y cuando usted busca 2 de Corintios 2:7, es Pablo que dice que había orado a Dios para que le quitara un aguijón que le azota, ¿verdad? Pero él mismo dice por qué le azotaba el aguijón, ¿sabe? Dice, el aguijón que me azotaba era para que la grandeza de las revelaciones no me exaltaren demasiado. Pablo mismo dice, mira, yo he orado a Dios para que me quite este aguijón. Él no lo ha quitado, solamente ha dicho, bástate en mi gracia. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo está diciendo, porque ese aguijón está ahí para que yo me mantenga abajo, humillado en Cristo. Porque si me lo quita, yo me exalto y de repente hasta como que me cojo la gloria para mí. Entonces, el Señor le puso una anestesia y una inyección preventiva. ¡Pap! Ahí, Pablo, ahí, para tenerte tranquilo, para tenerte controlado. Y a veces en nuestras vidas, hermano, hay situaciones que están latentes, que están ahí, que tú dices, Señor, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Padre? Tranquila, tranquila, que si te quito la anestesia, te pierdo. Tranquilo, aguanta, soporta. Y hay una tercera disciplina que es la correctiva, para corregir. Y la que se utiliza mucho para eso es Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Para la ocasión, solamente quisiera hacer énfasis en la formativa, en la de formación. Y en la disciplina formativa, a mí me ha dado con quererme ya decir, de por sí, sí, voy a hacer ejercicio. Por fin, voy a hacer ejercicio. Y tengo 3 semanas que ya me propuse, hermano Juan, bendiciones hermano Juan que está por ahí, que sí, que voy a hacer ejercicio. Porque si había una cosa que a mí no me gusta, a la franca, no me gusta hacer ejercicio. Yo jugaba pelota y puedo decir, hermano Juan, como me decían a mí en el campo de béisbol. A mí me decían Drupi. ¿Por qué me decían Drupi? Porque mientras los demás daban 10 vueltas al campo, yo daba 2. Mientras los 2 daban 20 marineros, yo daba 2. Porque no me gustaba. Tenía un talento, bateaba mucho. Hermano Wendel, ¿bateo o no bateo? ¿Aparo o no aparo? Ah, ¿te ven? Pero no me gustaba hacer ejercicio, ¿verdad? Y entonces en estos días a mí me ha dado con ponerme a hacer ejercicio. Y acompaño a mi hijo Kevin y póngase los hierros, los tenis, el pantalón y vamos para el gimnasio. Y cuando llego al gimnasio hay que estrecharse, uno se estrecha, tira para acá, tira para allá, y súbete en la caminadora y le da media hora, y la va subiendo de 3.5 a 5, a 6, hasta que aguante. El primer día, $20 minutos. Pero iba a 3.5, y cuando yo veo que él va, y tú la tienes a 7. ¿Y por qué yo estoy en 3.5 y tú estás en 7? Yo estoy disciplinado, yo sé lo que hago, yo estoy preparado. Al siguiente día no fui. Tenía un dolor de cuerpo, hermano. Arturo, sí, así, ¿verdad? Tenía un dolor de cuerpo y yo lo que caminé fueron 20 minutos. A la siguiente semana voy. Ejercicio. Estrechar, caminar. Y ahora me dice Kevin, puchó.
tú lo haces de 5 en 5. Primero hice la primera ronda, me sentía, pues yo estoy duro, estoy bien, lo hice rápido. La tercera ronda, ya cuando estaba en la cuarta, me quedé tirado en el suelo. No tenía fuerza, no tenía la capacidad, no tenía la herramienta. Y yo veo que el muchacho se pone en la máquina y parece, ustedes han visto la película, lo que son de mi época, Rocky 3, cuando el ruso estaba entrenando. Eso es una máquina. Y yo, oh, Dios mío, ¿y por qué que tú lo haces así? Yo tengo disciplina de ejercicio. Y yo me quedo pensando así, yo digo, puede ser que eso es lo que nos pasa a nosotros con la oración. No tenemos disciplina, no nos hemos domesticado. Muchas veces nos hincamos, nos dormimos y nos devolvemos. Y al otro día no volvemos porque no me motiva, porque no me inspira, porque no me gusta. Pero en la medida en que yo me voy ejercitando, voy entendiendo el beneficio que tiene estar el 20, el 30 minutos en el gimnasio y de rodilla ante el altar. En la medida que ejercitas tu cuerpo en oración, entenderás que el tiempo va pasando cada vez más rápido. Es diferente. Cuando no estamos ejercitados, el tiempo es lento. Pero cuando estamos ejercitados, wow, Señor, escúchame, tengo una hora aquí, pero dame 5 minutos más, Padre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la presencia y la gracia del Señor. ¿Sabe algo, hermanos? Y ya con esto le voy a concluir. Dice la Biblia en el libro de Mateo 26, 36 al 38. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní le resulta conocido, ¿verdad? Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y fíjese algo. Y tomando a Pedro, a los 2 hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Amados hermanos, Jesús ya había llegado el momento de su crucifixión. Él sabía que Judas ya estaba reunido con los soldados y con los religiosos de la época, acordando cuánta moneda te voy a entregar. Él sabía que el propósito para el cual había venido a la tierra ya estaba próximo a cumplirse. Por eso, dentro de los pocos escenarios que encontramos a un Jesús triste, acongojado, lamentado, es este. Y en este escenario, donde Él dice: estoy triste, estoy angustiado, me siento mal, yo voy a llamar a Pedro, a Juan, a Jacobo, para que ellos me acompañen en este proceso de oración. Ellos acá y yo un poquito más retirado. Amados hermanos, cuando las crisis golpean nuestras vidas, cuando las situaciones afloran en nuestro ser y cuando los resultados que estamos viendo no eran lo que nosotros estábamos esperando, nosotros necesitamos y creemos y entendemos que tenemos un bastón, que tenemos un apoyo, que tenemos una iglesia, que tenemos gente que nos van a acompañar en nuestro proceso, que tenemos gente
que van a orar, que van a interceder, que van a gemir, al igual como lo estoy haciendo yo. Jesús le está diciendo eso a sus discípulos. Yo quiero que ustedes me acompañen en este proceso. Y fíjese algo, hermanos. Dice la Biblia que pasado un tiempo Jesús volvió, y cuando volvió a donde ellos tres, lo encontró durmiendo. Dice que sus ojos estaban cargados de sueño. Yo no lo voy a juzgar, no quiero condenar a nuestros hermanos, pero el problema no era de ellos. El problema era de Jesús. Y nadie va a orar más intensamente que tú, que tienes la necesidad. Tú pides la oración, pero tú tienes que meterte también con el Señor. Tú pides que te acompañen. Mantén mi brazo así, Señor, pero yo estoy en el brazo de guerra. Y dice la Biblia que Jesús le dice: Pedro, no has podido orar conmigo ni siquiera una hora, Pedro. Ora, Pedro, para que no entres en tentación, para que no seas utilizado por el enemigo. Y dice: sí, Señor, yo voy a orar. Ay, yo voy a orar, sí, Señor. Ay, en el nombre de Jesús, estamos aquí orando. A veces como que estas escenas se parecen mucho a los cultos de oración de nuestras iglesias. Y yo no digo de esta. Pero a veces hay personas como que vienen a la iglesia y usted ve que duran más tiempo en dormir bueno, es que a veces lleguemos muy cansados, muy agotados, ¿verdad, pastora? Y entonces aprovechamos y descansamos en Dios, dormimos en Dios. ¡Qué bien, qué bueno! Pero el problema es que yo he observado a veces que cuando nos sentamos aquí, echamos la gran pava, y cuando se acaba el culto, entonces no nos queremos ir, estamos parados ahí afuera, hablando de todos los temas, habidos y por haber, y somos más despiertos, más activos. Fulano, pero varón, se supone que si tú tenías sueño ahorita en el templo, tienes que irte para tu casa a acostar. Yo como que esa cosa como que no la entiendo bien, ¿verdad? Pero Pedro le está pasando esto, hermano, porque Pedro no está enfocado en lo que Dios le está haciendo. Y en una tercera ocasión: Pedro, despiértate, Pedro. Oh, sí, Señor. Hasta que llega el momento, hermano, de que Cristo ha vencido. Dice la palabra del Señor que su sudor era como gotas de sangre en aquel lugar. Pedro no podía contemplar eso. Pedro no podía entender ese proceso de Jesús. Sin embargo, cuando Él le dice: mira, despiértense, levántense, que ya ha llegado la hora, esto se acabó. Y llegan los guardias, llega Judas. Dice la palabra del Señor, mira, para que ustedes vean cómo es la reacción. Dice la palabra del Señor que cuando ven los soldados y los discípulos en la situación que se va a armar, los que estaban durmiendo: patica, ¿para qué te tengo? Y Pedro como que quiere decir: yo voy a estar contigo, Señor, en la buena y en la mala, yo voy a estar contigo, yo no te voy a negar. Pedro hace así, saca su espada. Tú estabas durmiendo, varón, esto no es con pleito, esto no es con espada, esto es con tu Santo Espíritu, varón. Esta guerra no es física, varón, esta guerra es espiritual, varón. Y Pedro saca su espada, porque Pedro no ha entendido que era orar lo que se necesitaba, que era buscar presencia de Dios, que era arbitrar en su presencia. Pedro quería resolverlo de manera física. Amén. Aquí estoy. Hey. Deja el bulto. ¿Cómo es que, pastor? Deja el bulto, ¿verdad, pastor? Culto sin bulto. Pedro, deja el bulto. Deja el bulto, Pedro, porque ahorita cuando canta el gallo, tú te vas a ir 3 veces por ahí mismo. Deja el bulto. Amados hermanos, Cristo pudo darle ejemplo de lo que se necesita para nosotros entrar en su presencia. Y me encanta ver cómo en el libro de los Hechos ahora hay un Pedro que es él el que tiene que estar metido en el lugar santísimo. Ahora es él, pastora, ¿verdad? Lugar santísimo, lugar santo y los atrios. ¿Dónde nos encontramos? Pedro estaba en los atrios, Pedro estaba en el lugar santo. Ahora a Pedro tiene que decirle: métete en el lugar santísimo del Señor. Y en ese lugar santísimo del Señor, dice la Biblia que iba Pedro y Juan a orar al templo.
Y en la puerta del templo llamada La Hermosa había un hombre inválido. Dame una limosna. Y ese es Pedro que le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Por qué? Porque está en el lugar santísimo del Señor. Amados hermanos, la oración nos permite estar de rodilla ante Dios para poder estar de pie ante los hombres. Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde.